Vamos a iniciar con este video toda esta segunda parte de la materia Álgebra 3 y Topología, que justamente se va a concentrar en el estudio de la topología. La topología básicamente surge como una especie de rama de la geometría, pero que trata de prescindir del concepto de medida, del concepto de cantidad, para tratar de describir fenómenos geométricos que tienen que ver con nociones asociadas al espacio y que no dependen de la cantidad, de la medida, no dependen de una métrica. Todos los desarrollos de la topología en este sentido de alguna manera se van a conectar con el concepto o la categoría de conjunto. Precisamente la topología surge y en ese surgimiento simultáneamente se dan revoluciones en lo que era la teoría llamada ingenua de conjuntos. Esa teoría ingenua de conjuntos no se llamaba ingenua antes de que ocurrieran fenómenos que contradecían los principios lógicos elementales. Justamente se la terminó denominando teoría ingenua porque la ingenuidad consistía en que en esa teorización del concepto de conjunto incurrían lo que se denominaban paradojas. Entonces, la noción de espacio y ciertos fenómenos cualitativos, no cuantitativos, que están asociados a la noción de espacio, se terminan formalizando en términos de la teoría de conjuntos. Pero como esta simultaneidad, esta sincronía del despertar de la topología como rama independiente que surge de la geometría cualitativa y por otro lado, los desarrollos de la lógica para subsanar las paradojas que posibilitaba la teoría ingenua de conjuntos, entonces nosotros vamos a hacer un desarrollo de la topología comenzando por esa reformulación de la teoría de conjuntos, que como ven en el título se denomina teoría axiomática de conjuntos y se debe a las teorizaciones de Zermelo y Frenkel. Entonces, ¿qué nos va a esperar en este segundo cuatrimestre? Bueno, mi intención es hacer desarrollos detallados de la teoría axiomática de conjuntos. Eso les va a dar la posibilidad de un crecimiento abstractivo, conceptual y lógico que les va a posibilitar pensar en otro plano, en una dimensión más profunda, la misma matemática. Eso por supuesto que va a redundar en un beneficio indispensable en sus propios alumnos, en sus propios estudiantes, y por supuesto a partir de esta teorización de la teoría axiomática de conjuntos, ingresar dentro del tiempo que tenemos a las nociones topológicas fundamentales. Entonces vamos a repasar primeramente los principios lógicos, los tres grandes principios lógicos de lo que sería la lógica formal, la lógica simbólica. El principio de identidad, que está ahí expresado como x igual a x, desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista de una teoría del ser o de los seres, se podría decir que toda entidad, todo objeto, o todo ente, o todo ser, es idéntico a sí mismo. Por eso ahí aparece x igual a x. Pero esa versión ontológica tiene una traducción que tiene que ver con una forma lógica. Si P, entonces P, es decir, P implica P. Si llueve, entonces llueve. El principio de no contradicción, que establece como segundo principio básico de la lógica que no es posible que una proposición
sea verdadera y falsa simultáneamente bajo las mismas condiciones. Eso responde a la forma lógica, la negación de la conjunción de P y no P. Y el otro principio, que es un principio que muchas veces no es considerado en ciertas formulaciones de la lógica que se apartan de la lógica formal, de la lógica simbólica, el principio del tercero excluido, dice que una proposición o bien es verdadera o bien es falsa, y no hay una tercera alternativa. Y eso se puede traducir bajo la forma lógica P o no P, la disyunción de P con su negación. Estos son los tres principios lógicos fundamentales. Esto siempre hay que tenerlo presente, pero ¿qué sucede? La teoría ingenua, la teoría elemental de conjuntos, trabajó el concepto de conjunto con estos tres principios lógicos y con un principio que está ahí abajo mencionado, que se denomina principio de abstracción. ¿Qué dice el principio de abstracción? El principio de abstracción dice que si yo pienso en una propiedad, yo puse la letra phi, es una letra griega, en una propiedad phi, correlativamente tiene que existir el conjunto de objetos que satisfacen esa propiedad, a no ser que la propiedad sea autocontradictoria y por lo tanto el conjunto correlativo sea el conjunto vacío. La existencia de esos objetos no tiene que ser una existencia de objetos concretos de la realidad espacio-temporal, es decir, de nuestra realidad empírica, de nuestra experiencia sensible y cotidiana, sino que al menos se puede pensar en correlación a cierta cualidad, a cierto atributo, a cierta propiedad, los seres o las entidades que satisfacen esa propiedad o que poseen esa cualidad. Por ejemplo, si phi de x es la propiedad de que x es un número entero y par, correlativamente existirá el conjunto infinito de todos esos enteros pares. Menos 2, 0, 2, 4, 6, es decir, todos los enteros pares. Cuando ustedes quizás estudiaron teoría de conjuntos en la formación secundaria, ustedes a lo mejor recuerdan que los conjuntos se podían definir de dos maneras, por comprensión o por extensión. Cuando uno definía un conjunto por extensión, mostraba, extendía, como se extiende un mazo de naipes sobre la mesa, extendía y mostraba todos los elementos que contenía dicho conjunto. En cambio, cuando uno definía un conjunto por comprensión, no mostraba explícitamente los elementos que contenía, sino que caracterizaba a todos esos elementos que pertenecían a ese conjunto a partir de una propiedad que sólo podían satisfacer los elementos pertinentes a ese conjunto. Entonces, esto fue, digamos, algo absolutamente natural que se aplicó en toda la enseñanza de la teoría de conjuntos y en los desarrollos de la misma teoría de conjuntos en niveles matemáticos más abstractos. Hasta que un lógico inglés, que fue el fundador de los principios lógicos matemáticos modernos, Bertrand Russell tiene una obra célebre de lógica, Principia Mathematica, la escribió con Whitehead, que es otro lógico inglés. Russell empezó a estudiar la formulación de la concepción de verdad de Aristóteles. Aristóteles definía a una proposición verdadera o a la verdad de una proposición como la adecuación de la proposición a lo que la proposición refería en la realidad extralingüística. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo de manera más clara. Aristóteles decía, decir que llueve es verdadero
si en verdad llueve. Decir que llueve es falso si en realidad, y ahí digo realidad extralingüística, si en la realidad no llueve. Entonces, quiere decir que la verdad estaba definida como una relación entre un enunciado lingüístico y una realidad extralingüística. Si el enunciado se adecuaba a esa realidad, quiere decir que el enunciado era verdadero. Y si el enunciado no se adecuaba a esa realidad, el enunciado es falso. Esto lo retoma Tarski, yo les estoy haciendo un poco de historia, y de alguna manera Tarski redefine a la definición de verdad de Aristóteles como la definición de verdad por correspondencia. En vez de adecuación es correspondencia. Entonces Tarski dirá, el enunciado, la nieve es blanca, es verdadero, si y solo si el objeto extralingüístico nieve efectivamente es blanco. Esta definición de verdad es una definición entonces de verdad lógica o por correspondencia. Entonces, Tarski, cuando investiga más a fondo esta noción de verdad, descubre que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros utilizamos un lenguaje, muchas veces nos movemos sin darnos cuenta en dos planos de lenguaje que son diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir, el tigre es un felino carnívoro de Asia. Y puedo decir, tigre es una palabra de 5 letras. Con lo cual, uno podría decir, bueno, si es verdad que el tigre es un felino carnívoro de Asia y tigre es una palabra castellana de 5 letras, entonces se puede deducir que un felino carnívoro de Asia es una palabra de 5 letras. Por supuesto que sabemos que esta deducción nos lleva a una conclusión que es falsa, porque los tigres no son palabras de 5 letras, son felinos carnívoros de Asia. Ahora, ¿en dónde está, digamos, la confusión? En la primera enunciación, en la primera proposición, tigre justamente está refiriendo a un animal, a una realidad extralingüística, a un animal que es un felino carnívoro de Asia. En cambio, en la segunda proposición, tigre es una palabra de 5 letras, yo me estoy refiriendo a la palabra tigre. Entonces, en el primer caso, la palabra tigre se refiere a un objeto extralingüístico. Hay un uso del lenguaje para referirnos a entidades que no son lenguaje, que pertenecen a la realidad que está fuera del lenguaje. Y en la segunda proposición, en el segundo enunciado, yo estoy haciendo una mención de la palabra tigre. La palabra tigre es una palabra que tiene 5 letras. Entonces muchas veces confundimos el lenguaje y lo que se llama el metalenguaje. El metalenguaje es a su vez el lenguaje que me habla, que hace mención del lenguaje objeto que sirve para hacer referencia a objetos de la realidad que está fuera del lenguaje. Entonces, Tarski lo que ve, y Russell también lo ve, es que muchas veces se confunde el plano del lenguaje con el plano del metalenguaje. A partir de esa confusión, sobrevienen lo que se llaman las paradojas. ¿Qué es una paradoja? La paradoja, lo define un poquito más arriba, es una proposición P tal que si se supone que es verdadera, se deduce que es falsa. Y si se supone que es falsa, se deduce que es verdadera. Hay una paradoja semántica, una paradoja célebre de un filósofo llamado Epiménides, que se conoce como la paradoja del mentiroso. Un rey establece que para salir de su reino solamente se pueden tomar 2 caminos, A y B. Y cuando alguien quiere salir de su reino, tiene que enunciarle, tiene que decirle al guardia, al vigía del reino, cuál camino va a tomar, si va a tomar el camino A o va a tomar el camino B. Si quien sale del reino dice la verdad, seguirá por su camino, y si quien sale del reino no dice la verdad, será ahorcado.
Entonces, de pronto aparece alguien y cuando el vigía, el guardia del reino, le pregunta qué camino va a tomar, él responde, seré ahorcado. Fíjense que si responde seré ahorcado, ¿qué sucede? Si seré ahorcado es un enunciado verdadero, quiere decir que él será ahorcado. Pero si será ahorcado es porque en realidad no tomó el camino que dijo que iba a tomar. Con lo cual, mintió. Pero si a su vez seré ahorcado es falso, quiere decir que no será ahorcado. O sea que en realidad el camino que en verdad tomó es el camino que había señalado que iba a tomar. O sea que dijo la verdad. O sea que acá hay un juego entre que si seré ahorcado es falso, entonces resulta ser verdadero, y si seré ahorcado es verdadero, resulta que entonces también es falso. En este caso se rompería el principio de no contradicción, porque una misma proposición, simultáneamente bajo las mismas condiciones, sería verdadera y sería falsa. ¿Cómo se deshace este nudo paradójico? En realidad, cuando este alguien que decide salir del reino le dice al guardia, seré ahorcado, no está hablando en el lenguaje objeto. Hablar en el lenguaje objeto significa decirle al guardia qué camino, el A o el B, se va a tomar para salir del reino. Pero este alguien que decide salir no se enuncia desde el lenguaje objeto, porque no dice voy a tomar el camino A o voy a tomar el camino B. Dice seré ahorcado. El enunciado seré ahorcado es un enunciado que está en el metalenguaje. El enunciado seré ahorcado es equivalente al enunciado el camino que voy a decir no es el camino que en realidad voy a tomar. O sea, el enunciado seré ahorcado está mencionando al enunciado tomaré el camino A diciendo que ese enunciado será falso. O tomaré el camino B y diciendo que ese enunciado también será falso. Entonces, este alguien que le dice al guardia seré ahorcado no le está hablando en el lenguaje objeto, porque para hablar en el lenguaje objeto le tendría que decir tomaré el camino A o tomaré el camino B. Está hablando desde el metalenguaje. El enunciado seré ahorcado es un enunciado del metalenguaje que a su vez menciona a uno de los dos enunciados, tomaré el camino A o tomaré el camino B, señalando a cualquiera de los dos como falso. De esta manera se resuelve lo que sería la paradoja del mentiroso. La paradoja viene como consecuencia de confundir el lenguaje objeto con el metalenguaje. Y otra paradoja, y a partir de esta paradoja, la teoría llamada ingenua de conjuntos se empieza a debilitar y entonces aparece la necesidad de reformularla axiomáticamente, como lo hicieron Zermelo y Frenkel, aparece la paradoja de Russell, utilizando el principio de abstracción. Yo les decía, el principio de abstracción supone, como lo veían ustedes en el colegio secundario, si es que lo vieron, que un conjunto se puede definir a partir de la propiedad que comparten solo los elementos que van a pertenecer a dicho conjunto. Entonces Russell dice, bueno, sea la propiedad X es un conjunto tal que no se pertenece a sí mismo como elemento. Ahí está dicho X es un conjunto tal que X no pertenece a X. Bueno, esta es una propiedad phi, como la propiedad X es un número entero par, o como la propiedad X es un felino que vive en África, es una propiedad más. Bueno, si es cierto el principio de abstracción, a esta propiedad le corresponde un conjunto, correlativamente el conjunto de los objetos que satisfacen esa propiedad. Ese conjunto es el conjunto R mayúscula. R mayúscula es el conjunto de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos como elementos. Bueno, entonces ahora Russell dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con el propio conjunto R mayúscula? ¿R mayúscula pertenece a R? Bueno, si R mayúscula pertenece a R, quiere decir que es uno de los X que cumple la propiedad. Pero si es uno de los X que cumple la propiedad, los X que cumplen la propiedad de no pertenecerse a sí mismo como elementos, con lo cual se deduce que R no pertenece a R. Pero a su vez, si se supone que R no pertenece a R, R cumple la propiedad,
Por lo tanto, R pertenece a R. R es uno de los X que pertenece a R. La conclusión es que si se supone que R pertenece a R, se deduce que R no pertenece a R, y que si se supusiera que R no pertenece a R, también se deduce que R pertenece a R. O sea que en definitiva, en cualquiera de los dos casos, sería verdadero que R pertenece a R y que a su vez R no pertenece a R. O sea, se está quebrando el principio de no contradicción. Si se quiebra el principio de no contradicción, se está incurriendo en un absurdo. Y el absurdo viene, en el fondo, por suponer que dada cualquier propiedad, existe el conjunto de objetos que satisfacen dicha propiedad. Esta es la primera parte que da ocasión a continuar para ver cómo se subsana esta paradoja de Russell que deviene del principio de abstracción, sustituyendo el principio de abstracción por lo que se denominará el principio de separación. Pero eso lo vemos en el siguiente video.